Vamos a empezar con el Ayom Yom del día de la fecha, 7 Y de para los, Menachem Av, Chiche, y para los futuros sí, habitantes de Israel. seguro. Hoy 7 de Menachem Av, como sabemos, dentro de los shiurim, que se llaman shiurim ashavim lechol nefesh, shiurim que son parejos para todas las personas. ¿Qué tal, Marcelo? El Rebbe anterior instruyó, aconsejó, dio su brajá para que cada Yehudí todos los días tenga shiurim parejos de tres cosas. El shiur de Humash, como el Humash está dividido, la parshá de la semana está dividida en los 7 días de la semana, y cada día estudiar el pedacito correspondiente a esa parte con la explicación de Rashi. Decir los capítulos de Teilim de cada día, como esos capítulos están divididos en los 30 días del mes. Y después decir el pedacito, los renglones de Tania, como el Rebbe anterior mismo los dividió en los 350 y pico, 80 y pico, depende qué tipo de año es, de días, donde cada día se estudian, a veces es una página, a veces es media página. Hoy está todo en castellano, todo lo podemos estudiar sin ningún problema. Y estos son parejos para todas las almas, no hay diferencia entre el gran erudito y el menos erudito. El que sabe más, el que entiende más, va a poder entenderlo, le va a poder sacar más el jugo. Pero esto es mínimo para que cada yehudí estudie. Después vino el Rebbe, y el Rebbe agregó estudiar el shiur, el pedacito de Rambam de cada día, que se puede estudiar 3 capítulos cada día y se termina en un poco menos de un año. Se puede estudiar un capítulo por día y esto se divide se estudia en aproximadamente 3 años, se completa todo. Y después, para el que tiene menos posibilidades o menos conocimientos, esto todos lo pueden hacer, estudiar las mitzvot del día, como están en el Sefer HaMitzvot del Rambam, en el libro de los preceptos del Rambam. Esto está en castellano, cada uno lo puede hacer. Este es el prólogo para lo que dice la Yom Yom de hoy. Mirando los shiurim de Tania, que se estudian todos los días, el Tania tiene 5 partes. La cuarta parte se llama Igeret HaKodesh, que son cartas del Alter Rebbe, el autor de Tania, digamos, cartas sacras, por llamarlo de alguna forma. Estas cartas no son, que el Alter Rebbe mandó a sus Hasidim, son cartas llenas de conceptos muy profundos sobre Torah, sobre mitzvot, sobre Hasidut. Y bueno, en esta parte del año empezamos a estudiar las Igeret HaKodesh, las cartas sacras. Si es un año de 13 meses, empezó hoy, 7 de Menachem Av. En un año común, como este año que estamos nosotros, empezó hace ya unos días atrás. Sobre esto viene el Ayom Yom y nos dice así: la sacra epístola que se inicia con Potjim Bibrajá, la primera carta de todas las cartas de Igeret HaKodesh, empieza con las palabras Potjim Bibrajá, comenzamos con bendición. Fue escrita 10 años antes de que se escribiera la epístola Catonti. Catonti es la segunda carta que escribió, que está traída ahí, que el Alter Rebbe la escribió 10 años después que la primera. O sea, no quiere decir que hay un orden secuencia, un orden, digamos, de acuerdo a las fechas, sino hay toda una secuencia que esto lo compaginaron los hijos
del Alter Rebbe, cuando compaginaron esta cuarta parte del Tanya que se llama Igeret HaKodesh. Por supuesto, cuando vienen estas indicaciones, y por eso hice el prólogo alusivo, que esto nos lleva a fortalecer los shiurim, Hayavim Lechaol Nefesh, los shiurim que cada uno tiene que estudiar y puede profundizar, y puede hacerlo, y realmente nos enriquecemos mucho con esto. Porque están los shiurim que uno tiene en general, que uno agarra un libro, estudia, profundiza, lo que le gustó. Pero en esto que sabemos que tenemos que hacerlo todos los días, que hay temas que nos gustan más y temas que por ahí nos gustan menos. Pero como sea, al estudiarlos, nos enriquecemos. Y al repetirlo cada mes o cada año, en realidad cada año, salvo el Teilim, que lo repetimos todos los meses, entonces cada año encontramos algo nuevo, cada año nos enriquecemos un poquito más y lo entendemos mejor. Porque si estamos un año más grandes, no quiere decir que estamos un año más viejos, un año más seniles, Hasbe Shalom, sino estamos un año más inteligentes. Y si estamos un año más inteligentes, entonces lo vemos con otro panorama, lo vemos de otra manera, de otra forma. Este es el concepto judío que el Rebbe siempre decía. Si uno está un año más grande, va a estar un año más inteligente, más sagaz, por decir de alguna forma. Experimentado. Tal cual. Uno de los temas que vemos que hubo, que a veces hay, lamentablemente, cierta cizaña. ¿Qué tal, Eduardo? Eduardo de Wild. Hola. ¿Cómo va? Uno de los temas que vemos que los antisemitas, si pueden apagar el micrófono, Eduardo, apagar el micrófono, que hay ruido por ahí. Uno de los temas que vemos que los antisemitas tienen mucha cizaña contra los Yehudim es el tema de los tefilim. Eso fue a lo largo de la historia. Una de las mitzvot donde más se pusieron duros. Hay una foto muy famosa del Holocausto, que seguramente todos la vieron, donde hay un montón de soldados alemanes y Max Sheman Bezichram, y hay un Yehudí, que el Yehudí está con el talit y los tefilim puestos, los tefilim del brazo una que otra vuelta, el tefilim de la cabeza está puesta, el Yehudí tiene su talit también puesto, tiene su barba, el tefilim de la cabeza está puesto, pero está todo como roto, digamos, separado, ¿no? Se ve que recibió un golpe. Y alrededor están los soldados alemanes riéndose. Y de costado hay un montón, uno ve gente, se ven cuerpos ahí tirados. Este Yehudí se llamaba Rabbi Moshe Agerman. Los alemanes están riendo de él. Y esto pasó el 25 de Tammuz del año 5700, 1940, en la ciudad de Okush, algo así. Después vamos a volver al final del shiur vamos a redondear la idea. Pero en la parshá de la semana tenemos la primera parte del Shema. Lo que dice Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, lo tenemos en la parshá de esta semana. Entre otras cosas, tenemos también los 10 mandamientos. Y en la primera parshá, tanto en la primera como en la segunda, que la vamos a ver la semana que viene, dice Ukshartam leot aliadeja, veayun letotafot beineineja, los vas a atar como señal en tus brazos y como señales también, como portales en tu cabeza. La mitzvah de tefilim no es una mitzvah que empezó hace, 100 años, 500 años, 1000 años.
Hace 3000 años que los Yehudim nos ponemos tefilín la mayor parte de los días. De los 350 y pico de días que tiene el año, seguramente 300, cerca de 300 nos ponemos los tefilín. Hay que sacar los días Yom Tov, 280 nos ponemos tefilín, que es una mitzvah muy, muy fuerte. Dentro de los sucesos que pasaron en Tisha B'Av, hablamos de distintos sucesos. El primer suceso que tenemos noción, que sabemos que pasaron muchísimas cosas el 9 de Av a lo largo de la historia, pero el primero fue lo de los Meraglim, lo de los espías que volvieron de espiar la tierra de Israel y lloraron y se quejaron, etc. Eso fue Tisha B'Av. Después tenemos la destrucción de los dos templos, que obviamente fue Tisha B'Av, con casi 500 años de diferencia, 490 años de diferencia. Después tenemos los Harugei Betar, el último bastión de los Yehudim que quedó después de la destrucción del templo fue la ciudad de Beitar. En la ciudad de Beitar había un Yehudí que se llamaba Shimon ben Puziba, conocido como Bar Kokhba. Este Bar Kokhba tenía tantas condiciones, no solamente una fortaleza de guerrero, sino tenía una fortaleza espiritual tan fuerte y tan profunda que los Jajamim, y entre ellos Rabbi Akiva, pensaron que era el Mashiach. Hasta que después se dio cuenta que no era. Pero en un principio pensaron que era el Mashiach. En Beitar aguantó aproximadamente 60 años después de la destrucción del templo. Y fue conquistada finalmente por los romanos, que no les fue fácil, les fue muy difícil, porque este Bar Kokhba tenía un ejército muy poderoso. Y dice el Talmud cuenta esto en el Tratado de Gitín, que es de las cosas que estudiamos en Tisha B'Av. ¿Qué dice ahí? Fíjense qué interesante, por eso trajimos todo este tema del Mashiach, del Mashiach y de los tefilim, etc. Dice que cuando entraron los romanos, cuando entraron a Beitar, encontraron a los Yehudim con 40 CA. CA es una medida, una mikve tiene que tener 40 CA como mínimo, de Yehudim que fueron matados con los tefilim en su cabeza, o con los tefilim puestos, así dice. Y hay dos opiniones. Una opinión de Rabbi Yohanan, que dice que se refería a los tefilim de la cabeza, que en realidad eran 40 CA de batim, de cajitas de tefilim. Y después está Rabbi Ana y Ben Shmuel, que decía que eran 3 grupos de 40. Entonces pregunta el Talmud, ¿cómo puede ser esto? ¿En qué están discutiendo? No se puede discutir sobre la cantidad de cuánto era. ¿Qué fue lo que vieron? Entonces hay distintas opiniones. Rabbi Yohanan dice que se refería a los Tfilim Shel Rosh. Y Rabbi Ana dice que se refería a los Tefilim Shel Yad. Entonces entonces Rashi explica. Ustedes vieron que los Tefilim de Shel Rosh tienen 4 compartimientos. Entonces, si multiplicamos, en realidad, 3 por los 40 CA, nos va a dar la misma cantidad que los tfilim del brazo. Dice que los tfilim del Shel Rosh eran más grandes porque tenían más compartimientos. También se pregunta, en realidad no tiene 3, tiene 4,
Pero dice que, que el tefilim sheliat, el tefilim de la mano, el tefilim de la cabeza, digamos, tiene 4 parshiot que están puestas en los 4 compartimientos separados. El tefilim sheliat es más grueso porque son las 4 parshiot puestas en un solo rollo. Entonces, hay distintas opiniones, muy interesante, ¿no? ¿Qué fue lo que ellos vieron? Estaba el tal Maram Shif, que dice algo muy interesante, que en realidad no se pusieron los tefilim en el brazo, porque el brazo lo tenían que tener libre para luchar. Entonces los tefilim tenían los 2 tefilim puestos en la cabeza, el sheliat y el shelrosh. ¿Para qué? Para poder estar libres y poder luchar. También hay quienes dicen que todo lo que está hablando acá era un tema espiritual. Hay hay un comentarista que se llama Rashash, y él pregunta, ¿cómo puede ser que los del Yad y Shel Rosh no tenían la misma medida? Entonces, para entender todo esto, hay varios comentaristas que quieren explicar el tema, entre ellos el Gaón de Vilna, el famoso Gra, el Gaón Rabbi Eliau, y otros, Rabbi Akiva Iger y otros que vinieron después, que dice, fíjense qué interesante, aprendemos, ¿cómo dice la Parsha? Chartam leota liadeja de ayule totafot beineineja. Aprenden nuestros sabios que siempre, cuando tenemos el tefilim de la cabeza, no podemos tener solamente el tefilim de la cabeza puesto, sino que cuando está el tefilim de la cabeza puesto, es porque el del brazo está puesto. No se puede poner el tefilim de la cabeza solo. Se pone el del brazo después de la cabeza. Y siempre nos ponemos primero el del brazo y después el de la cabeza. Entonces, el Gaón de Vilna explica así, miren qué interesante, que es algo muy, cosas que pasan. Tal vez en los minyanim que vamos nosotros, que no hay tanta gente, no se ve tanto, pero si uno entra, por ejemplo, va al Kotel, o va a un Betacneset grande en Israel, o a 770, o va al Oel, donde hay mucha gente rezando, uno va a ver que hay distintos minyanim. Entonces, normalmente vamos a encontrar gente que está empezando a rezar, vamos a encontrar gente que está en la mitad del rezo, y vamos a encontrar gente que está terminando el rezo. Porque hay distintos minyanim, unos entran, otros salen. ¿Cuál es el tefilín que vamos a tener mayor cantidad? ¿El del brazo o el de la cabeza? Y el que mayor cantidad vamos a tener es el del brazo. Entendamos el tema. ¿Por qué es esto? Cuando rezamos, nombramos a 3 grupos. Los que están rezando seguro tienen puesto el del brazo y el de la cabeza. Pero los que están empezando a rezar, o los que están terminando, el del brazo seguro que lo tienen, y el de la cabeza o se lo están poniendo o se lo están sacando. Siempre vamos a encontrar más gente con el tefilim sheliat que con el tefilim shel rosh. Por eso cuando entraron vieron que los tefilim del yad estaban en mayor cantidad que los tefilim shel rosh. Porque esto es lo que se ve. ¿Y cuál es el kesher? ¿Cuál es la conexión del tefilim con todo este tema? El tefilim con los romanos que vinieron a matar a los Yehudim en Betarlo Aleinu, o a los antisemitas que tuvieron los nazis en Machemamo, en cada época que pasó esto. El tefilim se lo compara el Maral de Praga, perdón, creo que el Maral de Praga es. Creo que el Maral de Praga trae que al tefilim se lo compara con un árbol. En general a un yehudí se lo compara con un árbol. Dice el pasuk, dice el versículo, que Adam etzasadeh, el hombre se lo compara al árbol del campo.
¿Cuál es la diferencia entre el hombre y el árbol? Hay cosas que tenemos parejo. El árbol tiene raíces, el árbol tiene un tronco, el árbol tiene ramas y después tiene frutos, y el hombre también tiene lo mismo. Pero hay una gran diferencia. El árbol tiene las raíces muy profundas en la tierra. El hombre es como un árbol al revés. Porque nuestras raíces no están abajo, nuestras raíces están arriba, en la Neshama. Entonces lo nuestro viene de arriba, no viene de abajo. Entonces, ¿qué representa el tefilim? El tefilim representa nuestra conexión permanente con Hashem. Así como podemos tener un cable, estamos acá con, bueno, podemos tener la luz, la computadora, para que funcione tiene que estar enchufado, o por lo menos tiene que estar prendido el Wi-Fi, o si tenemos el celular tiene que estar conectado al 3G, al 4G, al 5G, a lo que sea, pero tiene que estar conectado. Si no está conectado, no funciona. Haz Shalom. Así también nosotros permanentemente tenemos que estar conectados. ¿Y cuál es la mitzvah que nos conecta? Los tefilim. ¿Dónde ponemos el tefilim? Uno lo ponemos en la cabeza, donde está todo nuestro intelecto. La cabeza es la que maneja todo el cuerpo. En la cabeza es la gran computadora que de ahí manda fuerza, manda energía a cada parte del cuerpo lo que necesita. Y el tefilim del brazo está frente al corazón, que el corazón están todos los sentimientos, todas las emociones se encuentran ahí. Entonces nuestra conexión con Hashem es a través de las emociones y a través del intelecto. Y esto es lo que los antisemitas y más Shemam, y lo que vimos, lo que vemos en esa foto tan terrible del holocausto, pero tan significativa, cómo este Yehudí está ahí, a pesar de todo, que se le burla de él, está con los tefilim puestos, sufriendo por un lado, pero seguro orgulloso por el otro que los tiene puestos. Le maíce, este Yehudí, con la familia, creo también parte de la familia, vivieron 2 años más y al final murieron en Maidane, que es uno de los campos de concentración. Pero lo que nosotros los Yehudim tenemos que saber, y especialmente ahora en estos días difíciles, y como hablábamos antes, difíciles que siguen difíciles, porque el hecho que veamos que hay Yehudim que no están, o que manifiestan contra Yehudim, no importa de qué lado están. El solo hecho que uno ve que hay Yehudim contra otros Yehudim es algo muy doloroso. Esto no trae nada positivo, trae destrucción. Entonces, Hasbe Shalom trajo destrucción. Pero como dijo el Rebbe muchas veces, el octavo Pamaim Tzara, ya con lo que sufrimos es suficiente. Entonces, seguro que los que estamos en la periferia, y hay un montón de Yehudim, estoy seguro que la mayoría de los Yehudim en Israel y en el mundo quieren la paz y quieren el bienestar de todos y quieren la armonía. Entonces, no miremos en lo chiquito que puede ser una ley acá, una reforma allá, miremos en grande. Y mirar en grande es pedir que venga Mashiach ya. Como dice que cuando se destruyó el templo, así trae el Talmud, ese mismo día nació el Mashiach de Israel. Entonces, pidamos que venga el Mashiach y que mañana no tengamos que ayunar, pero no por el ayuno en sí, el ayuno es lo más fácil. Si con el ayuno alcanzaría todo, ayunamos y listo. Pero no es el problema del ayuno. El tema es qué es lo que nos lleva al ayuno, por qué ayunamos. Y porque estamos recordando las trágicas o los trágicos hechos que sucedieron a lo largo de la historia. Incluso el atentado a la AMIA fue el 10 de Av, el día siguiente Tisha B'Av, y en realidad el templo estuvo ardiendo 2 días.
¿Y por qué no hacemos? En realidad tendríamos que hacer ayuno 2 días. ¿Y por qué no hacemos 2 días? Porque no podemos. Gracias que podemos hacer un día. Por eso, salvo este año que el 10 de Av cae viernes, entonces ya nos preparamos para Shabbat, pero normalmente todo el periodo de duelo termina el 10 de Av al mediodía. En este año termina la mañana porque, por el mérito del Shabbat. Pero vemos que si bien no ayunamos el 10 de Av, pero no se come carne normalmente hasta el 10 de Av después del mediodía. No es el caso de este año, pero un año común es así. Si Hasbe Shalom no viene Mashiach antes de mañana a la tarde, antes de la puesta del sol, que acá la puesta del sol es alrededor de las 6:05, mejor unos minutos antes, se come previamente. Lo último que comemos es la sudata mafseket, comemos un poco de pan con huevo duro y le tiramos un poquito de ceniza arriba. Eso lo hacemos sentados en un banco bajo, si se puede, salvo aunque no pueda. Y ya ni nos sentamos en unas sillitas bajas hasta el jueves pasado el mediodía. Leemos las lamentaciones, vamos con calzado que no sea de cuero. Durante el día del Tisha B'Av no nos bañamos, no nos lavamos los dientes, no nos enjuagamos la boca, no comemos, no tomamos, no nos untamos con perfumes, no hay vida íntima. Pero lo que sí tenemos que concentrarnos, los tefilim el día jueves se colocan a la tarde, no se coloca a la mañana.